Vamos a recibir al ingeniero Fernando Matos, vamos a hablar del tema Europa, del pedido que le hizo Uruguay a Europa, de trasladar lo que queda pendiente de esta cuota Hilton, que vence el plazo para completar las 6.370 toneladas el 30 de junio. Va a quedar un volumen sin completar en este año. Uruguay le hizo ese pedido a Europa, llegó una respuesta, pero antes de hablar de este tema, ingeniero Matos, me imagino, bueno, naturalmente por las características del INAC, también siguiendo con mucha atención estas negociaciones de las cuales recién estábamos haciendo una puesta a punto con Jonathan Santos por el tema protocolo para seguir con la actividad en la industria frigorífica. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Martín. Sí, efectivamente es un tema de preocupación porque por un lado está la necesidad de la actividad y por otro lado está el tema de la preservación de las condiciones de salud de los trabajadores y por lo tanto creo que es importante que se lleguen a acuerdos con protocolos multidisciplinares atendiendo los temas del trabajo, pero principalmente los temas de la salud. Y por lo tanto, ante una aparición de algún caso, saber cómo reaccionar, priorizando, por supuesto, la salud de las personas y tratando de evitar en las condiciones de trabajo que existan temas de contagio como se han visto en otras partes del mundo. Claro, claro. Seguramente, bueno, vamos a tener un panorama más claro en esta semana. Hemos tenido la semana anterior un aumento en la faena, una faena que se ubicó nuevamente por encima de las 40.000 cabezas, luego de semanas complicadas. Bueno, Semana Santa hay menos actividad naturalmente, y antes había tenido también su incidencia el conflicto de la FOICA en la actividad. Es así, Martín, se superó la barrera de las 40.000 reses, pero claramente hubo un represamiento en las semanas previas y también existe una necesidad de los productores, si bien llovió en esta semana, pero hay una situación de cargas excesivas en los campos y la necesidad de aumentar la extracción, aliviar con un invierno que está cada vez más próximo y claramente existe esa necesidad de remitir ganado a faena. Entonces creo que la cifra de las 40.000 reses para esta época del año no es una cifra anormal, pero es un aliciente en el sentido de que si tenemos mercados alterados y la industria absorbe ese volumen de ganado, me parece que es una señal auspiciosa de retomar lentamente la actividad. Veremos qué ocurre en las próximas semanas. Esta semana ya vamos a tener un día menos de faena y por lo tanto va a cerrar con un número parecido o un poco por debajo de este número la semana que está en curso, ¿verdad? Claro, claro. Presidente de INAC, ¿llegó la respuesta de Europa ante la solicitud que había hecho oportunamente Uruguay, teniendo en cuenta la situación de no llegar a completar la cuota de 6.370 toneladas? Uruguay le había planteado a Europa trasladar este saldo para el próximo año agrícola. ¿Llegó la respuesta de Europa? Llegó la respuesta, fue una respuesta negativa a nuestro petitorio. Si bien entienden la situación que plantea el Uruguay desde el punto de vista de las necesidades, el impacto que tiene esto en la industria, pero también ellos aducen temas reglamentarios y también presiones muy fuertes que internamente están planteando los propios productores. Llegamos allí a un planteo de un conjunto de países que está con una situación muy grave desde el punto de vista de la pandemia, con parálisis absoluta del mercado minorista de colocación y mayorista también de colocación de carnes al menudeo, digamos así, o a los sistemas de restaurantes y hoteles, que es el destino preferencial de los cortes de alta calidad del Uruguay. Y frente a esa parálisis, ellos entienden que también hay una afectación de la producción interna de Europa, una caída muy importante de la demanda y de los precios del ganado y muchas presiones de muchas asociaciones de productores y del propio gobierno de Irlanda, que ha presionado a la Comisión de la Unión Europea, inclusive para tomar medidas más drásticas, como el cierre temporario de las importaciones. Por un lado, sabíamos que el petitorio tenía bajo nivel de posibilidades de éxito,
pero al mismo tiempo hubo una contestación concreta de que la Comisión Europea, la Comisión de Agricultura de la Unión Europea, no va a aceptar los planteos internos en Europa de suspender las importaciones. Así que se asegurarían de alguna manera el mercado abierto, las fronteras abiertas para las carnes del exterior, sin perjuicio de que hay una alteración comercial importante, porque la demanda está frenada y lógicamente los volúmenes de carne que llegaron a Europa fueron, frente a la nueva realidad de la demanda, están con problemas históricos desde el punto de vista de la colocación, y hubo un proceso de renegociación con la industria exportadora uruguaya que significa evidentemente pérdidas muy importantes al tener que renegociar los precios que se habían pactado. Claro. ¿Hay posibilidades de que INAC, como ocurrió en su momento, fue antes de que asumiera usted la presidencia del instituto, realice un balance y un análisis del impacto que tiene la situación de Europa en el complejo cárnico uruguayo, como se hizo en su momento con China, a partir de esto que recién acaba de mencionar, que hubo renegociaciones y quizás alguna cancelación también de negocios? ¿Eso puede ser un tema que se realice? Puede ser que hagamos una evaluación de la situación y una contabilización de las pérdidas. Todavía es temprano porque están en curso los procesos de renegociación, inclusive en lo que se refiere a más allá del Hilton, la cuota 481, que parcialmente no pudo ingresar en la última ventana, y las decisiones de la industria en mayoría fue en el sentido de congelar para aprovechar el ingreso en la próxima ventana, pero con el incremento de costos que ello implica, los problemas financieros porque se dilata el cobro y además que el producto congelado tiene otro valor en el mercado, y también una incógnita de lo que pueda pasar respecto de la ventana próxima que se abre el 1 de julio. Entonces, también ahí de por medio están los contratos ya establecidos entre los productores y la industria del ganado que está encerrado en este momento, y con la esperanza que tenemos todos de que se reanuden o que se vayan normalizando la situación de confinamiento, de aislamiento social en Europa, y que se puedan ir habilitando lentamente los aspectos vinculados al consumo. Todavía falta un tiempo, pero hay gran preocupación respecto de lo que puede ocurrir. Ya ha habido alguna flexibilización de salidas de las personas de su reclusión más severa, acompañando también una evolución de las enfermedades, de la cantidad de contagiados y de decesos que ha tenido en gran volumen en Europa. Entonces, nuestra expectativa, ojalá así sea, de que se pueda ir tomando por parte de las autoridades europeas una disminución de las restricciones de movimiento y de contacto social que permita que la actividad pueda ir volviendo a la normalidad. Claro. Ingeniero Fernando Matos, y en este momento, en el corto plazo, en lo inmediato, Europa es naturalmente, bueno, usted decía la cuota 481 y está la Hilton, cortes de alto valor, los que se colocan tradicionalmente en el mercado europeo. Para la composición del negocio, para el mix que tiene hoy la industria, para el destino alternativo hoy al mercado de Europa, para ese tipo de cortes de carne que se está industrializando en este momento, ¿hay algún destino, ustedes detectan que pueda aparecer alguna otra oportunidad o algún otro destino en el mundo? ¿O esa carne se tiene que estoquear aquí en Uruguay y en muchos casos también congelar y no enviar enfriada? Tenemos una situación muy enrarecida en los mercados en carácter general y global. Es la característica de esta pandemia, que tiene un alcance territorial de altas proporciones. Evidentemente que China ha retomado la actividad, si bien no es constante la demanda, es una especie de acelero y freno, todavía está muy variable el mercado, pero tampoco era la mercadería que normalmente absorbía el mercado de China. Claramente nuestra mejor opción comercial siempre fue Europa, en los cortes de alto valor. En ese sentido estamos con es el destino que más remuneraba los cortes, y estamos de cierta manera con una circunstancia donde
empieza a sobrar lo que normalmente era más fácil colocar. Entonces, lo que es bife, lomo y cuadril, que es normalmente éramos, no atendíamos normalmente la demanda que existía, hoy estamos con un excedente, con dificultades de colocación. Esto es muy dinámico. En Estados Unidos hay un nivel muy importante de contaminación adentro de la industria, con muchas industrias cerradas. Existe señales de que apuntan que ahí puede haber alguna oportunidad de colocación, porque la variación de los precios en función de la baja de la oferta puede significar algo importante a efectos de un desequilibrio en el abastecimiento al mercado interno norteamericano, pero es muy temprano para llegar a esa conclusión, Martín. Tenemos también la restricción de que tenemos un cupo limitado de 20.000 toneladas, que ya se venía cumpliendo a buen ritmo, pero tendremos que ver en las próximas semanas si la opción de Estados Unidos puede ser válida o no. Uh-huh. Ingeniero Fernando Matos, tema Israel. Seguramente es un asunto que quizás lo han conversado con la Cancillería. ¿Han tenido alguna información de la llegada de las cuadrillas desde Israel a Uruguay, sobre todo por el tema del ingreso de extranjeros al país? Hay ciertas restricciones, naturalmente, por todo lo que es el tema del coronavirus. ¿Qué información están manejando? Si es que están manejando alguna, quizás en coordinación también con la Cancillería y las autoridades sanitarias. Cancillería y el Ministerio de Ganadería están coordinando y tratando de hacer los máximos esfuerzos. Desde INAC también estamos colaborando en ello, a efectos de allanar el camino en el caso de que sea viable el negocio de faena kosher hacia Israel u otros mercados que adquieren esta carne. Nosotros, en nuestro rol de Poder Ejecutivo, es facilitar el negocio, generar las condiciones y levantar las restricciones que el COVID-19 ha impuesto, inclusive para el ingreso de extranjeros. Estamos buscando la fórmula, pero todo dependerá, Martín, de los arreglos comerciales que los privados realicen. Quiere decir, si hay una concreción de negocios entre la industria uruguaya y los importadores israelíes, nosotros estamos para facilitar que las cuadrillas kosher lleguen con total seguridad al Uruguay y que al venir desde el exterior vengan con todas las garantías sanitarias para poder estar circulando en nuestra sociedad sin ofrecer ningún tipo de riesgo. Ese es nuestro rol. Después los negocios pasan por los privados y estamos a la espera de la información, de demanda, para que podamos actuar desde el Poder Ejecutivo para facilitar el negocio. Claro, pero por lo que usted dice, entonces, confirmación para que lleguen las primeras cuadrillas ahora en mayo, quizás un poquito más extendido en el tiempo, junio, como ya se ha anunciado en algún otro país de la región. O sea, hoy confirmación para Uruguay del arribo de las cuadrillas kosher no tienen ustedes. Tenemos consultas, Martín, pero todavía depende del cierre de negocios. Lo que nos adelantan es que el precio uruguayo está lejos de lo que proponen los importadores israelíes. Todos sabemos que los demás países de la región están con materia prima más barata, bastante más económica, barata la materia prima, el ganado en otros países, sin perjuicio de que el Uruguay es un tradicional exportador de Israel, es un exportador confiable, es el país con que claramente nosotros tenemos con Israel una relación de muchos años y hemos sido a lo largo del tiempo el principal proveedor de Israel. Por lo tanto, no todo pasa por el precio, pero el precio es un componente importante. Por eso te comentaba, estamos para allanar el camino, para facilitar el negocio, pero el negocio, en definitiva, depende de un arreglo comercial entre particulares. Ingeniero Fernando Matos, presidente del Instituto Nacional de Carnes, muchas gracias. Gracias a ti, Martín, por el contacto. Saludos a la audiencia. Saludos a la audiencia. Saludos a la audiencia.